¿verdad? Sí, profe, ahí nos quedamos. Vale. Bueno, ahora sí ya comenzaremos. Sí, listo. Bueno, vamos nuevamente. Pues ahí nos quedamos. Nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad a la sesión de ayer. Y nos quedamos, ya vimos lo que eran las membranas, las estructuras que conformaban a las células, tanto procariotas como eucariotas. Y en relación, ahora hablaremos de estructuras externas a la célula. De estructuras externas tenemos el glucocálix, que es una estructura gelatinosa formado principalmente por polisacáridos. Le va a ser de protección y adhesión a las células a diferentes superficies. Por ejemplo, tenemos a las bacterias del género Acinobacter. Otra estructura que va a formar parte de las estructuras externas de la célula es el flagelo, los filamentos y el pili. Estas tres estructuras van a estar ancladas a la membrana y generalmente van a servir para motilidad, movimiento. Y además el pili tiene participación en la transferencia de genes, de transferencia horizontal, se le llama, de genes de una célula. Ya hablaremos de ello. El flagelo, una tijera, compañero. Ingrid Pérez, ¿qué sabe del flagelo, compañera? Buenas tardes. Ingrid, ¿está por ahí? Creo que no. Ajá. Bueno, sé que pues son delgados y largos y que generalmente están puestos por flagelina. Bien, cuando nos... Ajá. No, ya. Nos habla de flagelos. Siempre, pues sí, yo les hago la invitación a que si dicen pequeños, grandes, delgados, busquemos unidades. Evidentemente son tamaños microscópicos, pero también que vayamos haciéndonos a la idea de la magnitud de cada una de las estructuras. Muy ambiguo decir pequeño, decir delgado. Procuremos también incluir esa información, pero y complementando lo que nos decía, efectivamente está formado con una proteína llamada flagelina. Muy bien, entonces son apéndices filamentosos y muy finos por la proteína flagelina, dispuesta en fibras helicoidales y con apariencia lisa anclados en la pared celular. Si una célula nos dice que la célula procariótica va a ser de 5 a 20 micrómetros, entonces el flagelo va a estar en ese intervalo de tamaño, de 1 a 10 micrómetros. A veces el flagelo, como observábamos en las imágenes de la diapositiva anterior, estos flagelos en ocasiones son hasta más largos que la misma bacteria, pero pues en ese intervalo, en esa imagen de medida, es que son parecidos en la escala de micrómetros.
Van a necesitar un gancho que une el filamento al cuerpo basal, que es la parte motora del flagelo. Su función principal es el desplazamiento de la célula mediante movimientos variables de rotación, independientemente del mecanismo de locomoción, porque son varios los mecanismos mediante los cuales van a funcionar estos flagelos. Muchos de ellos son bombas de protones. Este le va a permitir responder en sentido positivo o negativo a gradientes físico-químicos, lo que se conoce también como quimiotropismo. Aquí puede ser un gradiente químico o un gradiente luminoso. Esta es otra de las características que revisábamos en las sesiones anteriores, que responder a los estímulos es una de las características de las células de un ser vivo en general. A su ubicación en la célula, hay diferentes tipos de flagelos, como son monótricos, cuando es un único flagelo, y generalmente se localiza en alguno de los polos de la célula. Los fótricos, es cuando tiene varios flagelos. Anfítricos tiene uno en cada extremo, y perítricos, que se encuentran alrededor de toda, no es solo uno, son varios flagelos y se van a localizar rodeando a toda la célula. Entonces, esta característica también de cantidad de flagelos y posición nos va a servir para clasificar y describir una bacteria cuando se observe bajo el microscopio. Las esporas, Kevin Alberto, por favor. Sí, las esporas. Por lo que había investigado, estas se asignan pues en un cuerpo microscópico como las células, y estas se forman con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo. O sea, técnicamente es como una forma de los microorganismos. De los microorganismos. Bien. Bien, Kevin, gracias. Fabiola Olan, algo que pudiera añadir a la idea que ya nos compartió Kevin. Fabiola. Lo siento, es que se me trabó Zoom. Pues no, yo creo que no tengo nada que añadir. Bien, muchas gracias. Nicole. Que participa en la reproducción. Bueno. ¿Puedo participar yo, profe? Claro que sí. Bueno, yo recuerdo las esporas son muy resisten temperaturas y creo que también varias temperaturas y diferentes presiones. Gracias, Antonio. Así es. Y periodos prolongados de desecación. Y pues justo es a lo que íbamos. Son estructuras que ya van a estar deshidratadas y cubiertas con muchas capas que van a proteger a la célula, a una célula que aquí mencioné en reposo, en un estado, como entrar en un estado de latencia, y va a ser una estructura de resistencia a condiciones estresantes, condiciones complicadas. Entonces la célula va a buscar estas situaciones adversas y va a responder a esas situaciones formando las esporas. Son características de diferentes géneros bacterianos, como lo son los Bacillus y Clostridium. Como ya mencioné, son estructuras de resistencia y se producen por baja fuente de energía nutricional. Cuando las condiciones nutricionales son favorables, la célula nuevamente va a salir de ese estado de latencia y va a retomar su metabolismo, así decirlo, normal. Y cada célula va a formar una única espora que se libera cuando la célula madre es felicis. ¿Cómo es que se va a formar esta endoespora? Aquí se lo esquematizamos. En primer lugar tenemos la célula que al percibir, lo que les comentaba, al percibir condiciones adversas, va a responder. ¿Cómo va a responder? Va a hacer una copia de su material genético, y lo que es la copia se va a dirigir hacia uno de los extremos polares,
y una pequeña porción de citoplasma, y rodeado de una pequeña porción de citoplasma. De esta forma, posteriormente, la membrana comienza a rodear a ese material genético y comienza a aislarlo de la célula original. Se va a formar un septum, que es una pequeña división de la membrana, y posteriormente otra vez ocurre el recubrimiento con otra membrana formando una doble membrana. Si recordamos de los componentes de la sección de ayer, de los componentes que van a estar presentes en la membrana, va a existir el peptidoglicano, y el cual se va a localizar entre las dos membranas, que al material genético. El peptidoglicano le va a proporcionar esa resistencia, y posteriormente va a haber otro recubrimiento que le llaman aquí coat spore form. Y el material genético original ya también se degrada, se lisa, como mencionábamos, se lisa la célula madre, y el material queda ya en el ambiente, esperando que las condiciones ambientales nuevamente sean favorables para su desarrollo. Entonces, la idea que también quiero que obtengan de esta estructura es de que es una estructura de resistencia, que le va a permitir a la célula sobrevivir a condiciones adversas, condiciones ambientales adversas. ¿Sí queda claro? Si tienen alguna, la tomamos y no continúo. Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Dígame. Es como lo que le había dicho ahorita, de que había leído que resisten diferentes cosas, pero mi pregunta era, ¿solo resisten en condiciones ambientales? Porque pues el humano puede provocar diferentes condiciones y pues mi duda es que sí, las especies existen, las creadas por el hombre. Sí, también, siempre y cuando no sean condiciones así, presiones altísimas o calor extremo, super extremo. Imagínate si tú llegas en un proceso de fundición, si tú introduces una espora, pues al final de cuentas, como son, se basan en átomos de carbono, pues también se va a carbonar. No, sí les da resistencia, pero no a condiciones tan severas. Pero incluso, ahorita que lo mencionas y que te surge la duda, te podría decir de que han encontrado esporas de origen bacteriano en algunos de los laboratorios que tiene la NASA, que se supone que son condiciones de superasepsia, los laboratorios con un mayor rigor, he encontrado esporas. Entonces, nos da una idea de que estas esporas pueden mantenerse si no en condiciones donde no puede existir la vida, pues sí pueden permanecer durante mucho tiempo eh, en, en la latencia. Sí, es así, profe. Gracias. Bien. Fimbrias. A ver, el otro lado. Rocío Prieta. Buenas tardes. Buenas tardes. El iris, de lo que recuerdo, es parecido al flagelo, pero es un filamento largo. Y también recuerdo que este lo utilizan las bacterias para transmitir material genético en el proceso de conjugación. Que las bacterias se unen y pueden transmitirse material genético. Bien. Efectivamente. De las fimbrias, sí, no recuerdo. Bueno, y ya, como bien mencionan compañeras, también tienen una apariencia semejante a la de los, sus funciones van a ser diferentes. Van a actuar como órganos de fijación entre células. Esto se refiere a las fimbrias, bacteria o bacteria célula eucariota, y son factores de relevancia en la colonización. También se le relaciona con la formación de biopelículas o biofilm. Estos
vamos a ver más adelante cómo es que se toma el biofilm, porque es muy interesante y de gran utilidad ya en diferentes áreas del conocimiento. Y además, como ya mencionó su compañera, la conjugación sexual. Aquí es donde entran los pilisexuales. Esta conjugación sexual, pues, también está relacionada con la transferencia horizontal de genes a través de la interacción entre esta... No, no es transferencia horizontal. Ahí sí rectifico. Esa es otra cosa. A través de los pilisexuales es de que va a ocurrir la conjugación y, por así decirlo, va como una tipo jeringa, va a inyectar ese material genético a la otra célula bacteriana. Por eso son pilisexuales. Mesosomas son vaginaciones de la membrana citoplásmica y sus funciones van a fijar el cromosoma bacteriano, el material genético, participar en la replicación del cromosoma y en la división celular. Y el metabolismo bacteriano principalmente va a ser en relación a la fuente de carbono, que pueden ser heterótrofos, van a utilizar los compuestos orgánicos para todas las reacciones que permitirán vivir, y los autótrofos que van a utilizar la clasificación del dióxido de carbono. Asimismo, otra de las clasificaciones que se puede dar en función de su metabolismo es a partir de la fuente de energía que utilizan. Pueden ser fotótrofos, van a utilizar la luz para generar energía y desencadenar diferentes tipos de reacciones, o quimiótrofas, van a usar sustancias químicas que van a oxidarse, va a ocurrir todo el proceso de cadena de transferencia de electrones y su metabolismo se va a basar en este tipo de reacciones de oxidación. También es importante que conozcamos el efecto del oxígeno en el crecimiento de diferentes tipos de bacterianos. De acuerdo a sus requerimientos de oxígeno, podemos clasificarlos como aerobios obligados, aerobios facultativos, anaerobios tolerantes a condiciones de microaerofilia y los microaerofílicos. Si describimos cada de ellos, pues los aerobios obligados requieren la presencia de oxígeno para crecer. El facultativos pueden crecer en condiciones de oxígeno e incluso en condiciones de poco oxígeno, pero también lograrán un desarrollo, mientras que los anaerobios, si hay la presencia de oxígeno, no se van a desarrollar. Y los anaerobios aerotolerantes sí van a poder crecer, pero no va a ser en presencia de oxígeno, pero pues no va a ser condición óptima. Sus procesos energéticos no se van a ver tan favorecidos, se va a mantener. Y aquellos microorganismos los microaerofílicos van a crecer, ellos van a preferir a condiciones de oxígeno menores, pero sí lo van a necesitar, menores a las que normalmente encontramos en el aire. Entonces, otro tipo de clasificación de las bacterias, de acuerdo también al metabolismo que presente, puede ser un metabolismo fermentativo y oxidativo. ¿Esto a qué se refiere? A la fuente de carbono que van a utilizar. Y se va a presentar, ya sea en condiciones aerobias o anaerobias. Como ejemplos tenemos a la fermentación, que ocurre generalmente en condiciones de anaerobiosis, y va a requerir la fosforilación de la glucosa o alguna otra azúcar, no necesariamente ni únicamente la glucosa, y finalmente va a dar subproductos, entre ellos algún alcohol. Va a existir un cambio en el pH por lo mismo de la transferencia de electrones, un proceso óxido de reducción. Y por otra parte tenemos el metabolismo oxidativo, que nos dice que en ausencia de compuestos inorgánicos como el nitrato y el sulfato, van a ocurrir también reacciones de oxidación, como por ejemplo la glucosa también. Pero a diferencia de la fermentación, aquí sí se va a requerir oxígeno.
Crecimiento y metabolismo. Esto se refiere a la multiplicación celular como consecuencia de las condiciones en las que se van a encontrar las bacterias. Esto puede ser mediante un sistema de reproducción asexual denominado división binaria. Esta es la característica, el principal proceso de reproducción o división binaria. La velocidad de crecimiento es un término que se refiere al cambio en número de bacterias con el tiempo y se expresa como tiempo de generación, que es el tiempo necesario para que se duplique una bacteria o una población de ellas. Estos dos términos son muy importantes cuando hablamos de cinéticas microbianas, caracterización de sus condiciones óptimas de desarrollo. Indudablemente tendremos que utilizar estos términos. Si algún día tienen acercamiento a artículos de este tipo, es muy importante conocer las características y físico-químicas del medio mediante las cuales se podrá favorecer la reproducción de las bacterias. Hay muchos artículos con referencia a este tema. ¿Y quién? Vamos con lo que es el crecimiento bacteriano. ¿Cuáles son las etapas del crecimiento bacteriano? Isabel Domínguez, por favor. Isabel Domínguez. Sí, estoy aquí. Sinceramente, eso no recuerdo. No sé. Bien. Fernando Salazar. ¿A qué se refiere con crecimiento bacteriano? Sí, en una curva de cinética de crecimiento microbiano, ¿qué etapas se identifica? En una curva de crecimiento. Pues la verdad creo que no lo recuerdo tampoco. Bien. Profe, ¿Sí? ¿puedo participar? Claro que sí. Bueno, lo que yo había encontrado es que son varias fases. La primera es la fase de adaptación, en las que las bacterias se empiezan como a acoplar a las condiciones que tienen. La segunda fase es de liberación, en la que se empiezan a multiplicar, se empieza a dar la duplicación celular. La siguiente es la fase estacionaria, en la que la tasa de crecimiento baja, porque los nutrientes se empiezan a agotar por esta duplicación que empiezan a tener las células. Después, la fase de declinación, que las bacterias se quedan sin nutrientes y mueren. Eso es lo que yo había investigado. Bien, sí. Gracias, Arturo. Efectivamente, de forma general, existen cuatro fases dentro del desarrollo microbiano. Es la fase de latencia, la cual se caracteriza por la adaptación, como ya bien decía Arturo. No se presenta cuando el inóculo es nuevo y si el inóculo proviene de un cultivo viejo. Y pues al estar en ciertas condiciones, si nosotros realizamos un inóculo a un medio de cultivo nuevo, pues va a requerir adaptarse antes de arrancar toda esa materia. Y si detecta la bacteria de que existen las condiciones óptimas, entonces ya activa toda su maquinaria metabólica, pero primeramente debe adaptarse. Posteriormente viene la fase exponencial, que es cuando la mayor parte de las bacterias ya activó su maquinaria metabólica y va a crecer. Este crecimiento es de forma exponencial. Para saber si comprendemos esto de crecimiento exponencial. Ariadna Moreno. Presente. Buenas tardes. ¿Nos podría comentar a qué se refiere el crecimiento exponencial? Crecimiento exponencial. La verdad no se me ocurre nada. Bien. Sí.
¿Puedo participar? Claro que sí. Ok. Yo había leído que el crecimiento exponencial es a partir de cada cierto tiempo, la población se va duplicando. Uh-huh. Y que de 2 salen 4, y luego 8. Efectivamente, a eso se refiere a que es un crecimiento exponencial, y es muy característico de cuando ocurre la bipartición. Para que se den una idea, el tiempo que le lleva a una célula de Escherichia coli duplicarse es alrededor de 24, 26 minutos. Obviamente dependerá de las condiciones, pero en lo que se ha estimado y se ha medido, en media hora ya tienen el doble de células, y así es que se logra el crecimiento exponencial, y es tan rápido este desarrollo. A eso se refiere en crecimiento exponencial, y por eso se le llama también fase exponencial o lag. También lo van a encontrar como fase lag. Y este crecimiento va a depender mucho de las condiciones del medio, como lo son nutrientes, temperaturas, y factores genéticos. La siguiente etapa es la fase estacionaria, en la que no hay una modificación neta en el número de células y existe un cierto equilibrio, por lo mismo de que ya comienza a disminuir la cantidad de nutrientes en el medio, y también hay como un equilibrio entre las que están reproduciendo y las que ya también están muriendo. Y ya al final tenemos en la cola de la curva la fase de muerte. Las bacterias metabólicamente activas mueren debido también a la producción y aparición de sus productos tóxicos como consecuencia del metabolismo y o falta de nutrimentos. Además de que las células van a liberar enzimas que generan lisis bacteriana. Esquemáticamente, aquí están representadas las 4 fases que ya describimos. La latencia, aquí observamos también que es una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque es de forma exponencial. Esto se refiere a las células viables, células que están vivas. Tenemos la fase de latencia, que es cuando se adapta la célula, cuando identifica las condiciones presentes en el ambiente. A partir de que identifica que son condiciones óptimas, entonces comienza ese crecimiento especial que ya mencionábamos. Es rápidamente, muy rápidamente, de forma sostenida, de la fase estacionaria, que es la otra etapa que mencionaba el compañero, y que se observa lo que pudiera llamarse un equilibrio, y cuando comienzan a disminuir y a faltar los nutrientes y ya no pueden mantenerse las células viables, es que viene la etapa de muerte. Aquí la escala de tiempo es variable, pero pues como saben, las bacterias ocurren muy rápido también todo este proceso. También vamos a encontrar una clasificación bacteriana de acuerdo a sus diferentes temperaturas. Tenemos a las bacterias psicrófilas. Aquí en el gráfico observamos la escala de temperatura, de menor a mayor temperatura, y el índice de crecimiento, growth rate. Observamos que los psicrófilos van a preferir y desarrollar y tener un índice de crecimiento óptimo alrededor de 4 grados centígrados. Tendemos a las bacterias mesófilas. Estas bacterias van a preferir y se van a sentir más cómodas a una temperatura de 39 grados, por ejemplo, la Escherichia coli. Y las bacterias que van a colonizar el cuerpo humano o que van a causar alguna enfermedad en el cuerpo van a ser mesófilas. Tenemos a las bacterias termófilas. Estas bacterias van a preferir temperaturas mayores para su crecimiento. Por ejemplo, Bacillus, Thermophilus. Tenemos las hipertermófilas, que ya son de temperaturas mayores a 80 grados, y las hipertermófilas. Bueno, ambas son ya hipertermófilas, pero pueden encontrarse hasta 105 grados centígrados.
El comentario que también nos hacía su compañero, la formación de esporas que tanto aguantan y todo, pues hacer compuestos de naturaleza orgánica tienen ese límite de la temperatura y de degradación y descomposición de los compuestos que van a formar todas las estructuras celulares. Entonces, pues podría decirse que ya también después de esas temperaturas es muy complicado que una célula se mantenga viable. Y otra de las condiciones que va a poder darnos una clasificación de bacterias son de acuerdo a la escala de pH. Pueden ser acidófilas o pueden ser basófilas. Creo que evidente cuáles van a ser las basófilas y cuáles van a ser las bacterias acidófilas. Bueno, también aquí localiza a hongos. Ahorita estamos entrando en las bacterias, pero también ponen a hongos y arqueas. Aquí algunos ejemplos y los intervalos de temperatura a las que pueden vivir. Aquí les menciono que a estas bacterias, debido a que van a tener sus condiciones óptimas de crecimiento a temperaturas y incluso pH diferentes, se les conoce también como extremófilos. Pueden existir también otros parámetros ambientales que van a tolerar, como la radiación, la presión, la gravedad. Bueno, que aquí todavía no se conoce alguno, aunque sí, si se ponen a buscar, sí hay estudios del comportamiento bacteriano en el espacio. Tenemos también el vacío, tolerancia a condiciones de vacío, disecación, salinidad, pH, presiones de oxígeno y crecer bajo la presencia de ciertos agentes químicos, como lo son los metales pesados y condiciones simplemente de CO2 puro. Son ejemplos, pero nos da un panorama de la versatilidad de los microorganismos para adaptarse a diferentes nichos ecológicos. Aquí algunos ejemplos de cada uno de los microorganismos que estábamos mencionando. Halófilo se refiere a altas concentraciones de sal, ciclófilo a bajas temperaturas, ciclófilo a altas temperaturas, los radioresistentes a la radiación, acidófilos, lo que veíamos de la escala de pH, y los alcalófilos. Y si ya buscamos procesos biotecnológicos en los cuales participan bacterias, encontramos que hay bacterias con capacidad para metabolizar los plaguicidas, clorados e hidrocarburos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa o Serratia rubide. La aplicación que tenemos es lo que le llaman, a esta parte se le llama bioremediación. De 25 años para acá se han utilizado sobre todo las bacterias del género Pseudomonas, que es el ejemplo más recurrente, para el proceso de bioremediación de derrames petroleros, toda esta parte de hidrocarburos. Es una de las aplicaciones que encontramos. También hay trabajos de investigación, un grupo de investigación que se enfoca a la producción de polímeros bacterianos biodegradables para sustituir a los plásticos sintéticos. Estos polímeros bacterianos se les conoce como PHA o polihidroxialcanoatos y PHB, polihidroxitiratos. Por ejemplo, alcaligenes heterotróficos. Así como ya se está buscando el desarrollo de estos biopolímeros, también existen proyectos relacionados con los plásticos sintéticos. Dicen, bueno, ya durante muchos años se utilizaron por más de un siglo, alguna forma para degradar estos plásticos sintéticos. Aquí yo podría directamente hablarles sobre este tema porque participé en un proyecto en el cual se identificaban bacterias que tuvieran la capacidad de degradar poliuretanos, que son plásticos sintéticos. Se buscó aislar las proteínas, las enzimas responsables de esta degradación, purificarlas y caracterizarlas
y ver qué tipo de enzimas son las que estaban degradando el plástico sintético. Resultó que eran unas bacterias de suelo, se llaman, son cercanas a pseudomonas, se llaman comamonas, y de hecho es un nuevo género bacteriano que se llama Lischliphilus. Si a alguien le interesa también facilitarle esta información de este proyecto de investigación con el que estuve directamente involucrado. Otros ejemplos de la aplicación en procesos biotecnológicos de las bacterias, tenemos la producción de antibióticos, vitaminas y aminoácidos a nivel industrial, por ejemplo, Bacillus subtilis, Streptomyces cerevisiae, y a partir de los microorganismos vamos a obtener enzimas microbianas. Estas se van a producir comercialmente y se van a emplear en la elaboración de jabes, edulcorantes, detergentes, ablandadores de carne, infinidad de aplicaciones. Todos ellos a partir de microorganismos, en el caso particular de bacterias, también van a obtenerse estas enzimas microbianas. Y incluso ya actualmente existen patentes que están directamente relacionadas con las enzimas microbianas, también biofertilizantes, todos estos compuestos de origen microbiano, de 15 años a la fecha, han generado buenos dividendos para el ámbito comercial. Dentro del cuerpo humano, aquí menciono solo una diapositiva de la microbiota que se encuentra en el cuerpo humano, la flora normal de los organismos. Para quien le interese el área médica, pues tenemos estreptococos, estafilococos, ahí ya veíamos la clasificación. Van a estar en la garganta, en el gastro, en el tracto genitourinario, en la piel, estafilococos que bajo ciertas condiciones también, si tenemos modificaciones incluso en el pH, pueden causar enfermedades, a pesar de que sean flora normal. Bajo ciertas condiciones, lo que veíamos, si se favorece el desarrollo más de uno u otro, va a estar dado por cambios en el incluso, y encontramos en el ojo, en la nariz, en el intestino, en las heces, también microorganismos, pero vemos y la idea es de que observemos que la flora normal, de hecho aquí además de bacterias también hay algunos otros microorganismos, como lo son la cándida, levaduras, pero pues nos da una idea de que tenemos una gran cantidad de microorganismos en nuestra flora. Otros estructuras que van a tener las bacterias son los factores de virulencia, que son factores que van a promover la colonización e imagen del hospedero. En este tipo de relación va a ser una relación patogénica, que se va a afectar al hospedero, y van a ser las adhesinas fimbriales, las fimbrias que decíamos, que le va a permitir adherirse a superficies, adhesinas no fimbriales, movilidad y la quimiotaxis está dada por los factores de virulencia, sideróforos, la formación de la cápsula, la resistencia, variación antigénica, y pues también la producción de toxinas. Las toxinas pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser a partir incluso de esqueletos esteroideos, bueno, diferentes naturalezas químicas, proteicas también, y pues por consiguiente tendrán diferentes efectos sobre el hospedero. Las toxinas pueden ser específicas o pueden ser inespecíficas. Es un área también donde existen gran cantidad de estudios, ahorita solo las menciono, que son otros factores de virulencia con los que cuentan las bacterias. Tenemos al peptidoglicano y ácido teicóico también como factores de virulencia que van a identificar, que el hospedero identifica para ir dando una respuesta al ataque a patógenos. Y bien, otro de los temas que les pedí que revisaran era la teoría endosimbiótica. Immanuel, buenas tardes.
que revisó sobre la teoría. Buenas tardes, profe. Bueno, en sí que la teoría nos quiere decir es que por una investigación que hubo por Lynn Margulis, ella encontró que en los cloroplastos y las mitocondrias había material genético propio, que era muy diferente al que se encontraba en el núcleo. Así que ella postuló que la célula eucariota fue la evolución de un proceso en el cual células procariotas ingerían otras para obtener sus propiedades, pero estas no las digería, sino que como que se relacionaban, hacían una relación simbiótica. Así que este fue evolucionando hasta convertirse en las células eucariotas. Bien, sí, nos menciona la idea general. ¿Alguien más añadir? Yo, profe. Sí. También por lo que investigué, decía que gracias a este proceso, las eucariotas, bueno, las procariotas al convertirse en eucariotas, obtuvieron el metabolismo oxidativo, el cual hizo que de anaerobias pasaran a ser aerobias. Y esto también permitió lo que es realizar la actividad de fotosíntesis. En el caso de plantas, así es. Sí. Bien, gracias. Entonces, como ya mencionaron a sus dos compañeros, la teoría de simbiótica nos habla del origen de las mitocondrias, en el caso de células animales, y cloroplastos, en el caso de células vegetales, y que se integraron a una célula procariota de vida libre, formando una relación simbiótica. De forma esquemática tenemos los dos organismos procariontes y al interaccionar o que la rodeó, la embebió y la integró. En el caso de las células vegetales, lo que integró fue un cloroplasto, y en el caso de células animales, la mitocondria. Esta teoría fue muy cuestionada en un inicio, como bien decía, pero ya cuando se determinó de que también que ambos organismos contienen su material genético, entonces fue que se generó ese sustento que tanto le hacía falta a la teoría. Entonces, y ya al integrar estas células, que eran una célula procarionte aerobia, ya fue capaz de modificar su metabolismo, como decían, el metabolismo oxidativo. Y pues esto fue adaptarse a las condiciones. Porque como sabemos, las condiciones en la Tierra eran, la cantidad de oxígeno era menor a la que conocemos actualmente. Sin embargo, al cambiar el oxígeno, también el metabolismo y los organismos que eran capaces de utilizar al oxígeno dentro de sus reacciones metabólicas, pues fueron los que comenzaron a volverse más abundantes. Todo esto es parte de la teoría evolutiva y como la adaptación va a jugar un papel muy importante en todos los procesos biológicos. A grandes rasgos es de lo que nos habla la teoría endosimbiótica. Para la siguiente sesión revisaremos lo que es los movimientos de moléculas a través de la membrana, los que son con gasto de energía y sin gasto de energía. Ya revisamos la estructura de las membranas. Y ahora que también nos centremos en cómo estructura el transporte de moléculas a través de las membranas. Vamos a revisar los fundamentos de la tensión de Gram. Esto para cubrir las del laboratorio también es necesario que conozcamos el fundamento. Aquí cuando decíamos también cuadros y diagramas, me van a tener que enviar un diagrama en el cual, un diagrama de flujo en el cual describan la tensión de Gram. Esta me la envían a mi correo, por favor. Es otra de las tareas.
Lo del movimiento es en sus notas, para cuando tengan el examen, ya tengan las notas. Y lo que quedó pendiente en lo de patrones asociados a patógenos, los PAMS. Patrones moleculares asociados a patógenos. Sí, son patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí falta la M. O lo pueden encontrar como PAMS. Ese es lo que analizaré, lo que abordaremos la siguiente sesión. Y allí ya no voy a dar tiempo de comentarles, pero pues por una triste noticia de que fue uno de los químicos más relevantes bueno, y el único premio Nobel que ha tenido México en química, pues desafortunadamente ya falleció, sabían la noticia, pero pues ya, ahora sí que lleva también como motivación que se pueden alcanzar cosas relevantes dentro de un área tan compleja como la química. Sus estudios directos no tienen mucho que ver con biología, pero pues es importante también saber que ocurrió el hecho. No sé si tengan alguna pregunta, comentario con relación a la clase del día de hoy. Esto era lo que, hasta donde pretendía llegar el día de ayer, no fue posible. Sin embargo, ya se cubrió en estos momentos. No sé si tengan dudas, preguntas. Profe, una pregunta. ¿Sería entonces el diagrama de la tinción de Gram? A ver, déjame ver el calendario. Y una fecha, evidentemente, que corresponde a la clase. El calendario tengo aquí. El calendario. Acá viene el fin de semana. Microbiología miércoles. Se supone que es el laboratorio. El miércoles. Todavía tienen el transcurso del miércoles para enviarlo. No, hasta el martes y ya, si existen dudas, las aclaramos. Por favor. Al correo que ya les facilitó Diego, por favor. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una duda. Es sobre el resumen que pidió para el domingo. ¿De cuántas partes? ¿O no hay un límite? Pues no hay un límite, pero sí traten de... ¿A cuál se refiere? ¿A cuál resumen? El que encargó sobre CRISPR. Pues para el lunes. Extensión no, pero sí que... ahora sí que a detalle. Que se mencionen las generalidades y también particularidades. ¿Es para el lunes o el domingo? Es que acaba de decir que el lunes y la vez pasada dijo que para el domingo. Pero el lunes no nos toca clase de micro. Porque era de bioquímica. Ajá. Sí, es que como estamos en clase de micro. Sí, el domingo tenemos. Sí. Otra duda, profe. Sí, dígame. ¿Los trabajos se deben realizar a mano o pueden realizar por Word? Se lo dejo a su criterio. Lo que sí también deben tener presente de que los trabajos que se van dejando también eventualmente vendrán algunas preguntas en el examen. Entonces, pues ahí sí, lo único que les pido de favor es, ya que ven que de acuerdo a los lineamientos que se presentaron al inicio, que sea un trabajo limpio, ordenado, con congruencia en lo que se está describiendo y pues un trabajo ahora sí que digno de un futuro ingeniero. Por favor. Ya se los dejo a su criterio si quieren que sea mano o que sea computadora. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, comentario? Por el momento creo que no, profe. Bien.
Allí ya no le pude enviar los libros a Diego, se los mando en unos momentos, ahorita terminamos la sesión, y ya para que los tengan. Entonces era también lo que quería comentar, y de momento, entonces, hoy solo 1 hora según el horario, entonces pues ya la aprovechamos para revisar lo que quedó pendiente. Entonces, si no hay alguna otra duda, comentario. Pues también ahorita prenden su cámara, también para que quede la evidencia de que están presentes y no haya ningún más adelante. Es ahora sí que también para ir generando las evidencias. De cualquier forma yo también voy registrando sus participaciones, ya ven que forma parte de la evaluación. Entonces pues ya de momento sería, y pues ya también está la tarea. Entonces nos vemos bueno, pues los veo toda la semana, de hecho, nos vemos el lunes, y pues que tengan buen fin de semana y disfruten, descansen un poquito. Gracias, profe. Hasta luego. Hagan ejercicio porque estar sentado tanto tiempo. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego.